La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Están los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi violenta. 10:31 de la noche del martes 25 de julio de 2013. Programa número 34 de Iskra Radio. Y el programa de hoy, como ya sabéis, lo dedicaremos a UPyD, Unión, Progreso y Democracia, partido que últimamente está poniéndose bastante de moda. Debatiremos con un par de compañeros de UPyD, pero no solo eso centrará el programa. También tocaremos un poquito la entrevista que tuvimos la semana pasada con Julio Anguita. Y aparte de Julio Anguita tenemos filosofía marxista, economía marxista y una entrevista a Javi Sánchez, que acaba de llegar de Venezuela. Nos lo contará hoy aquí, en el programa de hoy de Iskra Radio, que comienza ahora. Yo creo que UPyD es el partido más inteligente de este país y a ver si alguien lo estudia por diferentes razones. O sea, es más, yo mismo no daba un duro por UPyD sin ETA y han demostrado una capacidad de reconvertirse enorme. Son capaces de mezclar elementos progresistas con elementos que tienen que ver con la extrema derecha y todas y cada una de sus intervenciones están más que medidas. La gente cree que Toni Cantó se ha equivocado. Mis huevos. Toni Cantó ha conseguido acumular consensos de padres divorciados quemadísimos con un marco que no beneficia a UPyD y ganarse todos esos apoyos. UPyD es un partido ganador. UPyD que solamente utiliza significantes ganadores. Izquierda-derecha
derecha, no, eso te dividen. Si tú pones la palabra izquierda a tu partido, alguien a cuyo abuelo fusilaron los rojos no te va a votar en la vida. Si pones derecha, alguien que se considere de izquierdas no te va a votar. Unión, ¿quién está en contra de la unión? Progreso, ¿quién está en contra del progreso? Democracia, ¿quién está en contra de la democracia? Y a partir de ahí, marcos ganadores. UPyD siempre se posiciona con la postura razonablemente mayoritaria y popular. Es un partido populista, y no aplico al término populista en ningún sentido peyorativo, sino más bien politológico, sino de agregación de demandas populares. Por ejemplo, con el tema de los bancos, UPyD es quien presenta la querella y se admite a trámite contra los responsables de arruinar Bankia. Espectacular. UPyD es el partido que elige buenos portavoces, que es como, tiene narices. Es buena comunicadora Rosa Díez, y muy buena. Yo la he visto en mi facultad, que cada vez que va le montan un pollo de narices a aguantar el pollo con inteligente estoicismo. Yo recuerdo que una de estas acciones que hicieron, hablé con una de las estudiantes que se dirigía a ella y le dije, pídele que te mire a los ojos, porque si consigues que te mire a los ojos, la tienes. Le dijo 3 veces, míreme a los ojos, señora Rosa Díez, y no le mira a los ojos, que es como, qué buena, tiene un asesor de comunicación mejor que yo, porque lo está haciendo muy bien, muy muy bien. Tony Cantó, pues es un actor, es que es magnífico, es espectacular verle, y dice cosas, o sea, por esto de los toros o de las mujeres es una barbaridad, pero dice otras cosas que dices, joder, es que emociona, es que gesticula, es que lo hace muy bien. Comparémoslos con nuestros portavoces. UPyD amenaza con ser la tercera fuerza política del país. Eso tiene que ver con elegir buenos portavoces, con elegir bien los discursos, con saber a qué televisiones se vaya, cuáles no se va. Todos los partidos han venido a la tuerca. Convergencia y Unión, el PNV, Amaiur, Partido Popular, Partido Socialista, USV Barcos ha intervenido por teléfono. ¿Quién no ha querido venir jamás, nunca, nunca, nunca a la tuerca? UPyD. Y lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero saben que si vienen a la tuerca, en la tuerca se opera con otras reglas y ahí les damos las vueltas a las cartas. No vienen a la tuerca. Partido magnífico, o sea, yo les recomendaría, no vengáis, o sea, porque allí podéis salir trasquilados. Y efectivamente una amenaza, claro que sí. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Ahora habla Pablo Iglesias de UPyD, de este partido nuevo, y para saber un poquito qué es UPyD, qué es este nuevo partido que se postula un poco como alternativa en las próximas elecciones, vamos a empezar a preguntar aquí a los compañeros qué es esto de UPyD, ¿no? Y para ello pues hemos traído aquí a un par de miembros, de militantes de este partido político, con los cuales articularemos un poco el programa a través de 3 grandes bloques. En el primero ellos hablarán qué es UPyD, en el segundo resolverán una serie de preguntas que nos habéis enviado por Twitter y que estéis a tiempo de enviar. Si tenéis alguna cuestión, nos podéis ir enviando estas preguntas. Y el tercero, si nos da tiempo, intentaremos forzar un pequeño debate en torno a 3 o 4 grandes temas. No obstante, en este programa el debate va a estar constantemente servido. Cuando nos estén hablando un poquito de qué es UPyD, y los compañeros de las Juntas Comunistas irán estando al tanto y rebatirán seguramente alguna postura. De la misma forma, cuando estén solucionando alguna pregunta que nos habéis enviado a través del Twitter, también los compañeros de las Juventudes Comunistas seguramente se lancen a intentar buscar el debate y la dialéctica. Este será el punto clave del programa. Pero como ya sabéis, tenemos siempre algo más, ¿no? Y este algo más se llama Julio Anguita. Julio Anguita es el referente para nosotros, ese referente ideológico y moral, y también como persona, al cual hicimos una serie de preguntitas el otro día, y bueno, lo tendremos aquí y nos hablará un poquito. Todo esto, como ya sabéis, en grabación, no tenemos la suerte de tenerlo presente. Y bueno, ya finalmente pues acabaremos con toda esta serie de aspectos formativos que lo tenemos en economía, en filosofía, y finalmente tendremos aquí a un compañero, Javi Sánchez, al que le meteremos un toque y nos presentará un poquito de qué va a ir el siguiente programa. Bueno, y como siempre, recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, estamos en Iskra Radio, luego a través de Twitter, @Iskra Radio, hoy tenemos el hashtag IskraUPyD, luego podéis escuchar los programas en el iVoox, que ahí buscáis Iskra Radio y también podéis escucharnos los programas, y en IskraTV
que es el YouTube que tenemos de Iskar Radio. Y también podéis llamar, si queréis preguntar algo a los miembros de UPyD, al 976 52 56 45. Là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive. Y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio. Quoi qu'il arrive, t'inquiète. On est là pour foutre ça. Sans dessus. Bordelique. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Vamos a comenzar entonces el programa. Y que mejor forma, bueno, pues como siempre, presentar lo primero a nuestros invitados. Voy a hacerlo como en el sentido de la aguja, hacerlo como siempre. Aquí a mi izquierda tengo a Jorge Muñoz, que es responsable del grupo de comunicación de UPyD en Aragón. Jorge, buenos días. Bueno, más que responsable, miembro. Hay otros jefes. Él se quita un poco las responsabilidades. Está siendo inteligente. Aquí a su izquierda está Pablo Morenés, que es, si no me equivoco, responsable de estudiantes de también UPyD en Aragón. ¿Esta vez he acertado o no? Vale. Y bueno, al ladico suyo tenemos aquí a un ya habitual de la radio, está Víctor Relova, que bueno, es militante de la UJC. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Julián. Y aquí a su lado, enfrente mío, mientras me mira con cara, tenemos a Pablo Nogueras, que está también militante de la UJC por poco tiempo, porque pasa el partido en una semanita, ¿no, Pablo? Pues sí. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a empezar un poquito el programa. Y como hemos dicho, vamos a empezar el programa sabiendo que es UPyD, ¿no? Que es el punto fundamental de la noche. A ver, Jorge. Primero, felicitaros por la intro, ¿no? La verdad es que, a ver, hay que discrepar en muchas cosas, pero me gusta, ¿no? Está bastante bien argumentada, erróneamente, pero está bien argumentada. Luego, anunciaros que el mejor debate va a ser el de Víctor y Pablo peleando por el micro, que no lo vais a ver en directo, pero aquí nos lo vamos a pasar pipa. Y luego ya sí que vamos a empezar un poquito con qué es UPyD, ¿no? A ver, ahora vemos muy evidente el empezar un partido político, ¿no? Hace 6 años esto era impensable. De hecho, Rosa Díez es la única que se ha atrevido a fundar un partido político. Oímos discrepancias en todos los partidos políticos y nadie se atreve, o sea, lo ha intentado Esperanza Aguirre diciendo que discrepaba, pero se ha quedado. Vidal Cuadras lo ha intentado y tampoco se le ha ocurrido. Álvarez Cascos presentó algo para ganar, perdió y prácticamente se ha ido. Mario Conde ha intentado lo mismo. Entonces, de ahí que empezamos poquito a poco, ¿no? Es un partido que no llega a 6 años, en septiembre cumplirá 6 años, y que ayer la encuesta de la SER le colocaba como tercera fuerza política. Que sí, que es una encuesta y que su valor es mínimo o nulo, porque aquí lo que importa son los votos en las elecciones, pero yo creo que es un panorama interesante y que está aportando algo diferente, ¿no? A la típica política de izquierda-derecha del siglo XIX. Empezar a analizar las ideas no por el color que vengan, sino por su validez. Entonces, ahora os dejaré con mi compañero Pablo que siga un poquito, pero yo creo que los 3 pilares, sobre todo, que definen UPyD son transversal, que quiere decir eso, que una idea es buena, da igual si es roja, verde o azul. Laico, es decir, separemos de una vez la iglesia y la religión del Estado, pero todas las religiones. Es decir, aquí lo que se ha dado mucho por la parte de la izquierda es atacar a la iglesia católica y luego ayudar un poquito a las otras iglesias. Yo creo que no, que hay que alejar a todas las iglesias de lo que es el Estado, porque la religión es algo personal y de cada individuo, y el Estado no es quien para darle alas o para restárselas a ese tipo de cosas. Y luego progresista, y claro, en pleno siglo XXI, ¿qué es progresismo? Ir hacia adelante. Yo creo que y pensar en qué es lo mejor. Entonces, yo creo que ya con eso hay un poquito de migaja. Os dejo con mi compañero Pablo que siga. Sí, bien, mira, la cuestión principal, ¿no?, de qué es UPyD. Yo creo que Jorge ha definido muy bien las 3 notas características con las que se define el partido: transversal, laico y progresista. Este partido surge principalmente con una serie de ideas muy claras, unas ideas que no se pueden considerar ni derechas ni de izquierdas, sino son de regeneración democrática. No creo que se pueda calificar de derechas o de izquierdas la reforma de la ley electoral. La opinión, la que tiene UPyD de un ciudadano, un voto, yo creo que puede entrar dentro del espectro político de cualquier ideología, al igual que puede entrar una educación y una sanidad que
favorezca, o sea, que permita el desarrollo de la ciudadanía española. Estamos hablando también de una justicia independiente. Yo creo que ningún partido se debe oponer a la justicia independiente. Y luego también nace con el propósito de acabar con el terrorismo. Yo creo que son ideas que, independientemente de derechas o de izquierdas, cualquier partido debe asumir. Luego, poco a poco, somos un partido joven, pero poco a poco nos vamos posicionando en más temas, UPyD, a lo largo de estos años. Y el centro principal que UPyD defiende ahora mismo es el cambio de modelo territorial, un cambio de modelo de Estado. Que si quiere Jorge ahora mismo lo quiere desarrollar un poco más y luego volvemos un poco a otros asuntos. Bueno, antes que desarrolles el cambio de modelo de Estado, muy bien esta introducción, nos ha dejado bastante puntos claros, pero veo que tenemos aquí a Pablo y a Víctor que no paran de escribir, están con los lapiceros en alto y bien afilados. Así que, Víctor. Bueno, lo primero habría que contextualizar, ¿no? Porque, como decíamos, UPyD tiene esa ventaja, ¿no? Juega siempre con marcos ganadores. No somos de izquierdas, no somos ni de derechas. Y dices, wow, qué bien, ¿no? Yo no soy de izquierdas, me siento identificado, no soy de derechas, me siento identificado. Hay que contextualizar porque, como cualquier estudiante de primero de ciencias políticas sabe, izquierda y derecha no son conceptos que surgen porque sí, surgen en una situación determinada. Cuando en la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional Francesa, incluso antes, hay una serie de personas, de diputados, de corrientes ideológicas que dicen nosotros nos posicionamos con el pueblo y otros se posicionan contra el pueblo. Y resulta que los que estaban con el pueblo se sentaban a la izquierda. Entonces esta anécdota fue lo que pasó a definir históricamente lo que se ha venido a llamar en izquierdas. Que luego podemos discrepar si después izquierdas ha tenido unas connotaciones que ha ido adquiriendo con las que podemos no estar de acuerdo. Pero desechar izquierda o derecha para ese populismo de significantes ganadores es al final tratar de engañar a la gente, porque las ideas lo puedes llamar de izquierdas o de derechas, pero al final van a tener siempre ese carácter de clase y ese carácter de a quién benefician y a quién perjudican. Algo que rebatir. Sí, no, como te he dicho, en primer lugar, nace con unas políticas que no son ni de derechas ni de izquierdas, son políticas que cualquier partido político pueda asumir y son en beneficio de la ciudadanía. Bien, luego habrá otras políticas que a lo mejor sí que se pueden enmarcar en un contexto que tradicionalmente ha defendido un partido de izquierdas, y habrá otras que a lo mejor puede defender tradicionalmente un partido de derechas. De ahí es lo que decimos la transversalidad. Nosotros partimos de una idea, ¿vale? O sea, cualquier partido político puede presentar una propuesta, nosotros no la desechamos porque sea de derechas o de izquierdas, o venga del Partido Socialista, o venga del Partido Popular, o venga de Izquierda Unida, ¿vale? O sea, nosotros la analizamos y miramos si es buena para los ciudadanos o no. Y eso no quiere decir que nos tengamos que posicionar dentro de derecha o dentro de la izquierda. No, tenemos diferentes propuestas, ideas, que algunas veces se pueden enmarcar más hacia un lado y otras hacia otro. UPyD es al final la bisagra que han conseguido encontrar para mantener el régimen. Y la mejor prueba de esto lo podemos encontrar en una declaración que hizo Joan Rosell, que dijo: los programas de PSOE, PP, UPyD, CiU y PNV no suenan mal y van en la línea de lo que pedimos. Pues bueno, vemos que es una vez más el programa que le gusta a la COE, que le gusta a la patronal, y no solo eso, sino que ha superado en neoliberalismo a todos los partidos, cuando ha sido el único que ha defendido un contrato único indefinido que precariza aún más las condiciones de toda esa gente. Víctor, ahora mismo tiene una cierta seguridad. ¿En qué te basas a que el contrato único indefinido, o sea, el contrato único de indemnización creciente perjudica al trabajador? ¿Qué es mejor? ¿Un contrato que puede alargarse y que te otorga? Joder, saltamos lo que teníamos más o menos previsto. Adelante. Sí, que te otorga 12 días por año trabajado, que crece 2 días al año, de contrato hasta un máximo de 34 si el despido es improcedente, o 20 si el despido es procedente. Eso es bastante mejor de lo que hay ahora, ¿no? 12 días, volvemos a, de nuevo, efectivamente, un contrato temporal a día de hoy de un año implica despido cero. Lo único que consigue el contrato único es que, en vez de la dualidad que hay ahora entre precarios y fijos, rebajar a todos los trabajadores a la precariedad. ¿Pero qué rebajar en qué? ¿Pero qué precariedad? Es decir, en estos momentos, con la reforma laboral del Partido Popular, en el mejor de los casos te echan con 20 días por año de trabajado. En el mejor de los casos, justificando pérdidas, lo cual todos sabemos que es muy fácil de hacer. Luego añadimos la inseguridad jurídica que hay actualmente con más de 30 tipos de contrato. O sea, lo que estamos buscando es facilitar las cosas. ¿Para qué? Para que el trabajador y el empresario se puedan entender. Los 30 tipos que luego vuelven a ser 4 con luego las subsiguientes modalidades, etcétera, etcétera. 30 tipos. Es decir, con cada modalidad empezamos con distintos. Entonces, ¿eso que provoca? Que la mayoría de los despidos acaben en juicio. Creamos problemas al trabajador que no recibe la indemnización a tiempo y a la empresa que está con esos problemas y esas trabas legales, porque evidentemente la justicia en este país es lenta. Entonces, lo que buscamos con esto es afianzar la creación de empleo,
facilitar la labor de tanto del trabajador como del empleador, y luego de esta manera conseguimos la implementación del modelo austríaco, que quiere decir que si yo me cambio de empresa, la indemnización me la llevo. Porque he estado mis 3 años, pues mira, me corresponden 12 más 3 por 2, 6, 18. 18 días de año trabajado y me las llevo. Con eso me cambio de empresa y la indemnización sigue subiendo. Que sigo en la empresa le interesa que continúe, con lo cual me va a formar más. Y va a dar un mayor valor al trabajador en formación. Y luego, sobre todo, lo que es fundamental es simplificamos. O sea, no puede ser que el derecho laboral llene los juzgados de denuncias por despidos. Porque no está claro, es decir, el empleador no sabe lo que contrata y el trabajador no sabe por qué le han despedido qué contrato tiene. Yo creo que hay temas más interesantes que teníamos más o menos pensado para ser. Hombre, yo sí que lo he tenido bastante centrado, sobre todo con el tema de economía, de propuestas para salir de la crisis. El contrato, la verdad, único es una gran alternativa, ¿no?, que propone UPyD y que luego me gustaría seguir discutiendo. Bueno, con el tema de simplificar en materia contractual y tal, me gustaría señalar que la mayoría de los partidos que se sitúan en el arco de la derecha parlamentaria, y yo os incluyo en ese arco, siempre simplificar en la misma línea. La manera de crear empleo y de conseguir que el trabajo sea estable es legislar en esa línea, no es precarizar un contrato al principio para afianzarlo y que el empresario no te despida. Pero la cosa no estamos hablando de precarizar, estamos hablando de que el primer contrato ya te lleva 12 días por año trabajado, cosa que los temporales ahora, que se pueden enlazar incluso los contratos en prácticas durante 2 años, yo creo que no. Pero es que la cuestión no es mejorar a 12 días por año, que es un contrato basura. Seamos claros, es un contrato basura. Y 38 días por año trabajado en un caso de despido improcedente sigue siendo un contrato basura. Las cosas como son. Y además no es cuestión solo de las indemnizaciones o los días por año, es cuestión de las condiciones en las que se trabaja. Y la simplificación es muy sencilla. Se aumentan las indemnizaciones por despido y se recupera la causalidad en los despidos. Se elimina el despido improcedente, porque el despido improcedente no es más que reconocer que despides a un trabajador porque te sale del escroto. Así de claro. Por eso es fundamental el despido improcedente. Por eso es fundamental que sea ilegal. No. Y que el trabajador tenga seguridad jurídica en su puesto. La seguridad jurídica la tiene, que si yo decido echarte porque soy la empresa y entonces, bien, te echo porque es mi empresa, pero cabrón, vas a pagar por echarme. No, lo cual a mí me deja muy claro en qué posición te sitúas, y volvemos a cuando habláis de que no existen izquierdas y derechas. Claro que existen izquierdas y derechas, y las políticas benefician a una clase determinada y las yo creo que no lo que propones es lo que empeora el paro. Justamente, si el empresario actualmente con la incertidumbre económica ya se resiste a contratar, imagínate con un formato, bueno, un régimen laboral muchísimo más regulado y mucho más difícil de contratar. El gran problema que tiene el mercado laboral español, pero históricamente, es la dualidad. Estamos hablando que España es el segundo país de la Unión Europea con más empleos temporales, más del 25%. Y esto hace que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿A quién defienden precisamente los sindicatos? A los de primera. Los de segunda están completamente olvidados. Esto hay que solucionarlo. Cuando una empresa tiene un contrato temporal y tiene un trabajador con contrato temporal y otro trabajador ya fijo, por ejemplo, pongamos que este fijo tiene 50 años, se sacó el graduado, ¿vale? Tiene una productividad de X, ¿vale? Luego tenemos un joven de 27 años, una carrera, un máster, una productividad del triple a lo mejor, ¿vale? En el momento que el empresario tiene que despedir a alguien, la productividad no entra, porque no le queda más remedio, tal como está la situación, de echar el que menos indemnización tiene. La dualidad es un gran problema que tiene para que el ciudadano español para entrar al mercado laboral, y esto hay que solucionarlo. Y esto el contrato único indefinido lo soluciona. Simplifica mucho para el trabajo. O sea, además, cuando Víctor decía, no, es que automáticamente el contrato laboral único tiene menos indemnización que el actual, ¿vale? A priori es falso. Porque si tú ahora calculas, bueno, todos los contratos actualmente se transformarían al indefinido con su correspondiente duración y tanta indemnización. Punto. Cuando haces el cálculo medio, te puede salir superior, igual o inferior a la indemnización media que hay actualmente en España. Por lo tanto, a priori no puedes decir que precariza el trabajo. Como hemos dicho, al solucionar esto, el empresario se siente mucho más seguro para contratar. En segundo lugar, la productividad del trabajador va a aumentar, porque la productividad ahora sí que se cuenta a la hora de seleccionar al trabajador. Y eso, a la larga, va a beneficiar la economía española. Por lo tanto, no se puede prejuzgar tanto el contrato laboral único indefinido como, esto es malo, esto es de derecha, esto va a perjudicar al trabajador. Porque a la larga, esta política va a permitir aumentar el empleo en España. A ver, el contrato... Espera, Jorge, que hable Victoria, ahora entras. Creo que antes habéis resumido más honestamente cuál es vuestra postura, y es todo para el empresario, que se sienta seguro, protegido, con cariño, arropado, y así pues contratará, y si no contrata, pues pobrecitos de los trabajadores que se morirán de hambre.
Esa es la política que le gusta a John Rosell. Y es que lo demostráis fácilmente. ¿Quién colaboró para elaborar la política laboral de UPyD? Fidalgo, que recordemos fue ese vende obreros que también ha declarado en otras ocasiones estar a favor del programa del PP en ámbito laboral, con lo cual, ¿qué se puede decir de eso? Fidalgo estuvo a punto de ser cabeza de lista por UPyD y no puede. En distintas, no puede, Víctor, no puede. Colaboró en distintos foros apareció para elaborar en las comisiones de en un trabajo acto del propio UPyD. y se decidió que lo que él aportaba nos interesaba. Según noticias hay al menos 3, con lo cual no olvidemos que en UPyD los líderes no se eligen, o sea, no se designan, es decir, se eligen por primarias de los afiliados. Toni Cantó fue elegido por primarias, Rosa Díez fue elegido por primarias, Javier Puy aquí fue elegido por primarias, es decir, en UPyD no hay dedo, no se puede. Estoy seguro que los cientos de militantes que han denunciado la falta de democracia interna y se han salido de UPyD opinarán otra cosa. 100 solo en un pueblo que salieron con la pancartica, que además se veía muy gráficamente. Pero bueno, es una 30 la noticia, y la verdad es que aquí hay libertad. O sea, tú puedes entrar, te puede gustar un partido, ¿no? Pero no se puede acusar a UPyD de falta de democracia interna, porque actualmente es el partido con más democracia interna que hay en España. O sea, actualmente es que son primarias puras y duras. Si no te gusta una alarma, te puedes presentar al Congreso, ¿vale? Al Congreso próximo que tenemos en UPyD en noviembre, y haces una enmienda, presentas propuestas para reformar las cosas. La opción cobarde es irte. Si tú quieres, no estás de acuerdo con ciertas normas de UPyD, tranquilamente puedes reunirte con gente, hablarlo, y presentar una propuesta de reforma en el Congreso de UPyD. Eso se puede hacer, porque la democracia interna es total. Por lo tanto, ahí yo creo que os equivocáis completamente. Bueno, las hemerotecas hablan por sí solas, incluso hay ciudades donde estáis ya en comisión gestora debido a la sangría de militantes. No, a ver, hay comisión gestora por parte de la regulación de un partido. Lo bueno o malo que tiene UPyD es que la gente no vive del partido político. Esto no es que Moral Santín, que cobra 300.000 euros por estar en Bankia. No, o sea, aquí la gente viene, se dedica, le mete horas y llega un momento que se cansa y elige marcharse, pues se marcha. O que cree que esto es UPyD y que va a ganarse la vida con ello, y cuando le demuestras que no, se va. Es curioso que hay una pequeña cantidad que se marcha y gran cantidad que se queda. Yo creo que es más interesante que haya casi 7.000 afiliados a un partido que pagan 240 euros al año, que es el partido más caro de todos. ¿Por qué? Porque apostamos por la financiación, la autofinanciación de los partidos políticos y sindicatos. Me parece un dato bastante más interesante que 4 o 5 decidan irse. Me alegro que se vayan, no me aportaban nada. Entonces, aquí se pueden ir. O sea, vuelvo a decir lo mismo, es que pueden irse. No, su sueldo no depende de estar en el partido y sonreír. Bueno, parece que Pablo quería decir algo y vamos a cerrar este primer bloque y ahora continuaremos. Yo quería solo, recuperando un poco lo que hablabais antes con el tema laboral, los países que a priori mejor han resistido la sangría de empleo fruto de la crisis son aquellos que tienen un modelo mucho más regulado de relaciones laborales, lo que tradicionalmente se conoce como el modelo nórdico. De hecho, España es uno de los países con una regulación laboral más laxa de toda la Unión Europea. Bueno, hasta la reforma de ahora eran unas situaciones más altas. Y con una... Eso no es verdad. Eso no es verdad, y no tienes más que comprobar la regulación laboral francesa sin irte muy lejos para comprobar que España ha estado siempre a años luz de relaciones laborales tan reguladas, y eso que no es un modelo precisamente estrella. Pero en cualquier caso, España se caracteriza por una economía fundamentalmente de servicios desindustrializada durante los años 80 y 90, que es una de las cosas que ha producido una alta tasa de paro, y la otra, para tener ese tipo de economía necesitas unas relaciones laborales totalmente desreguladas, muy en la línea de lo ultraliberal, que es lo que ha habido en este país siempre, y es la línea en la que profundizáis vosotros. Y luego, con respecto a la democracia interna, os quería preguntar solo si vuestros cargos son revocables en cualquier momento o hay que esperar a un congreso para cambiarlos. No, para nada. O sea, además, aquí no tenemos unas juventudes. Esto es un grupo de trabajo en el que nos reunimos, elige un coordinador, ¿vale?, que más o menos organiza las actividades, y esto es completamente abierto. No hay un proceso porque no somos unas juventudes. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale?, que es un grupo. Sí que se habla un poco ya del Consejo Territorial, tal como funciona. No, pero la pregunta es simple. O sea, por ejemplo, si mañana gente de UPyD quisiera echar a Rosa Díez de la cabeza del partido, ¿tiene que esperar a un congreso o tiene opción de hacerlo en cualquier momento? Tiene que esperar al momento en que se elige, claro, evidentemente, que es la elección, que es cada 4 años en un congreso. Para un periodo, y cuando toca. Cuando se le acaba mandato, se vuelve a votar. Y tiene de hecho, a ver, no olvidemos, en el congreso de hace 4 años hubo una candidatura contra Rosa Díez. Se pudo presentar y sin avales, y no tiene que no presentar pasó nada, y fue lo más normal del mundo. Y en Madrid, cuando se presentaron a las elecciones autonómicas, hubo 5 candidatos compitiendo en primarias, y es lo mejor. O sea, todos vemos el sistema de primarias americano, que nos encanta, donde hay 5 o 6 candidatos y puedes elegir.
Luego, a ver, es la calidad que otra cosa, pero puedes elegir, puedes decir, pues Obama me gusta, o me gusta Hillary Clinton, o me gusta el granjero de no sé quién y yo le voto. O sea, puedes elegir porque tú estás dentro de un partido y encima que estás pagando ese partido, tienes derechos como tío que paga esos partidos. Bueno, vamos a reorientar un poco el programa. Como ya sabéis, este programa siempre es muy flexible y podemos empezar hablando de una cosa y acabamos hablando de otra. Pero bueno, buscamos un poquito que se dé esta dialéctica y este debate. Y si la cosa puede empezar por presentar IPD, a empezar a hablar de cosa laboral, y ahora están hablando de organización interna, bueno, pues adelante. Pero recuerdo que están a punto de tocar un tema que es bastante estrella y que puede ser bastante peleagudo, que a mí personalmente me parece interesante y creo que puede ser interesante a las personas que están escuchando, que es uno de los temas creo que pueden ser estrella de UPyD, que es la organización territorial. Estaba Jorge cerca de hablar algo antes de que yo le interrumpiera para armar un poco de gresca. Jorge, cuéntame un poquito el sistema que tiene planteado UPyD de organización territorial. Pues es una de las cosas divertidas, ¿no? El sistema que proponemos de izquierda o derechas, no lo sé, es el que nos gusta. Hablamos de un Estado federal. ¿Y eso qué es? Un Estado federal es en que todas las comunidades autónomas sean iguales. Es decir, suprimimos el cupo vasco y el régimen foral navarro. ¿Por qué? Porque no podemos ser diferentes. Luego que exigimos que una serie de competencias sean parte de las legislaciones del Estado, como pueden ser educación, justicia, sanidad, medio ambiente, protección civil, defensa, exteriores. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues que actualmente cuando me vaya a salud no tenga problemas para ir al médico o para conseguir una receta. Que mi hija no se vacune de manera diferente si está en Valencia, si está en Andalucía o está en Navarra. Que el sueldo, el médico tenga el mismo nivel en Navarra que en Madrid, que en Barcelona. Entonces, lo que estamos buscando es que cuando hablamos de una unificación de mercado hacia Europa, no podemos permitir que aquí haya disparidad fiscal, que en una sociedad tenga que pagar unas cosas en Cataluña y solo pueda trabajar en Cataluña y no pueda trabajar en el resto de España. Es decir, lo que buscamos es un Estado que se simplifique, suprimimos diputaciones, fusionamos ayuntamientos que no municipios, es decir, eliminamos administración, no eliminamos el pueblo Gallur sigue siendo Gallur, igual coincide, como nos cargamos las comarcas, pues que esa comarca se queda como un ayuntamiento elegido democráticamente, cosa que ahora no son las comarcas o las diputaciones, que eso lo olvidamos. Que las diputaciones, los diputados provinciales y los consejeros comarcales son elegidos a dedos por los partidos, no por los ciudadanos. Entonces, si seguimos hablando luego libertad de circulación, libertad de mercado, como hay en el resto de Europa, es decir, no puede ser que sea más fácil desde Aragón comerciar con Francia que comerciar con Navarra, según qué empresas. Es que eso es impensable en pleno primer mundo y en pleno siglo XXI. Y luego, si conseguimos mejorar la gestión autonómica, nos podemos ahorrar unos 26.000 millones de euros, según un estudio que hicimos hace ya 4 años y que nadie ha sabido rebatirnos. De hecho, varios ya lo han ido utilizando y que está en la web de la Fundación, si lo queréis mirar, en la Fundación Progreso y Democracia está. Y aumentado lo que nos podríamos ahorrar aún más. Si suprimimos diputaciones y fusionamos ayuntamientos, nos ahorramos otros 14.000 millones de euros. O sea, ya estamos hablando de 40.000 millones de euros. Ya no habría que haber pedido el rescate a la banca y no dependeríamos de las directrices de Europa. Es decir, y eso al año. Es decir, lo que estamos es limitando el Estado ¿para qué? Para permitir al ciudadano que esté más libre. Decías que si se hubieran ahorrado esos 40.000 millones, no hubiéramos pedido rescate a la banca y no dependeríamos de las directrices de Europa. Me parece que esto es un tema puntazo para los compañeros. Es que lo explicaba muy bien Gorriarán. Dice, no se trata de cambiar el sistema, sino de hacer que funcione. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Se quiere conseguir que sea más eficiente la circulación de capitales, lo han dicho muy bien, con lo cual que los capitalistas españoles pues puedan funcionar mejor en un entorno europeo. Eso sí, ¿cómo? Sin oponerse, por ejemplo, la auditoría de la deuda, para que seamos con muchas menos autonomías, pero sigamos bajo el yugo de la troika. Y luego es genial el uso de la neolengua, o sea, sois unos artistas, y de verdad es para reconoceroslo. Federalismo sin competencias. Eso toda la vida ha sido centralismo, o sea, es una cosa brutal. O sea, hablar de federalismo sería hablar, por ejemplo, de los landes alemanes que tienen independencia legislativa en educación, ciencia, cultura, o que recaudan el IRPF y el impuesto de sociedades de manera independiente. ¿Es eso lo que proponéis? No, proponéis lo contrario, proponéis que todas las competencias sean centrales, pero que luego lo envolvemos en papel de regalo y lo llamamos federalismo. Pues hombre, eso también es federalismo. Y luego que una serie de competencias sean exclusivas del Estado para unificar, me parece lo más lógico. Es decir, que cada comunidad autónoma abra una embajada en cada país, me parece una pérdida de dinero. Y de eficiencia, es decir, no sirve para nada. O sea, no puede ser que se organice un acto en Nueva York de la agregación cultural, o como lo quieran llamar, de Andalucía, para promocionar el aceite de Andalucía fuera de la embajada y se gaste una millonada de dinero para no hacer nada.
Se me parece muy bien hablar en un momento dado de diputaciones, de embajadas o de gastos que podemos llegar hasta incluso un acuerdo que sean superfluos. Pero vuestro planteamiento no es eliminar gastos superfluos, vuestro planteamiento es eliminar competencias que son eliminar democracia. Y es que un Estado no es ejemplo más claro. Me gusta que saques el tema de Alemania porque soy fan de su modelo territorial, ¿vale? De los Länder. Y una cosa que me gusta de Alemania es que cada cierto tiempo se reúnen los Länders y analizan cómo han sido las competencias, cómo se han desarrollado y si han sido útiles, si se han podido gestionar de forma eficiente desde el Länder, ¿vale? Aquí podemos hacer lo mismo. Pero aquí podemos ver cómo ha sido la educación en España cuando ha sido descentralizada. 17 modelos autonómicos de educación diferente, que se ha usado como arma política en aquellos territorios, por ejemplo, donde hay dos lenguas. Por ejemplo, la sanidad, Jorge lo explicaba antes, cuando se va a salud tienes problemas a lo mejor para que le den una receta. Esto pasa. O que tenga que hacer 3 o 4 papeleos, ir a 2 oficinas para cambiar una tarjeta sanitaria de Aragón a Madrid. O que mi hijo se vacune gratis en una comunidad autónoma de ciertas vacunas, vacunas y en otra comunidad no. Eso no se soluciona. Lo que se trata con la propuesta de centralizar educación y sanidad legislativa, pero la gestión sí que se puede seguir siendo autonómica, pero la legislación central. ¿Para qué? Para garantizar que tanto aquellas personas de Aragón, Cataluña, Andalucía tengan los mismos derechos, que no haya diferencias por si yo he nacido en el sur de España o en el norte de España. Yo me gustaría remarcar que, por seguir un poco el cuadro político que marcáis, porque me parece interesante no solo lo que proponéis a nivel de diputaciones, ayuntamientos y tal, sino la centralización de competencias. Yo creo que va un poco todo unido. Nosotros es que avanzamos precisamente en la línea contraria, en la línea de acercar el poder a los ciudadanos, sino de enclaustrarlo otra vez, fundamentalmente en Madrid. Es que eso se basa en la falacia de que las autonomías es la administración cercana. Bueno, es una falaz. El ayuntamiento sí que es una no funcionan como deben de funcionar, yo eso no lo voy a discutir, pero en cualquier caso lo que vosotros estáis proponiendo es en las zonas rurales deprimir las posibilidades que tienen de participar en la vida política cotidiana y centralizar y centralizar un montón de competencias en Madrid, que además educación, sanidad, justicia, es que eso tiene que ser igual tanto en mi pueblo como en un pueblo de Galicia. Pero es que eso supone un problema grave, y es que vosotros ignoráis totalmente el hecho nacional que sucede en Cataluña, en Galicia o en el País Vasco, y eso supone avivar un conflicto que es no creo que haya un conflicto de identidad en que cuando yo vaya a Cataluña tenga los mismos derechos sanitarios que cuando estoy en Aragón. Yo creo que eso no supone ningún conflicto de identidad. Vamos a ver. Yo no hablo de que eso suponga un conflicto de identidad. Lo que quiero decir es que vuestra política en conjunto va destinada a soterrar un conflicto real que existe, que es objetivo. ¿Pero qué conflicto real? El objetivo de que hay una mayoría de catalanes que quieren ser independientes. O bueno, por lo menos la mayoría. Bueno, no la hay. El Parlamento catalán tiene un 80% de fuerzas soberanistas. Y ha reducido sus fuerzas nacionalistas frente a las últimas elecciones. Ha bajado el porcentaje de diputados nacionalistas y porcentaje de votos. Bueno, las últimas elecciones todavía no se han hecho. Sí, las últimas elecciones se han hecho. Y el 80% de las fuerzas de esas elecciones son nacionalistas. Menos que en la anterior. Y se ha reducido la anterior. Bueno, vamos a continuar un poco el programa. Veo que os vais solapando ya vosotros mismos. Tenemos cariño. Sí. Vamos a continuar un poquito con estos últimos minutos para cerrar un poquito ya esta presentación de UPyD, esta presentación guión debate de UPyD. Si os gustaría cerrar un poquito más ya para finalizar, ¿qué os gustaría añadir de qué es esto de UPyD? Sí, que hace poquito, ¿no?, presentamos un manifiesto para la refundación del Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que creemos que hemos demostrado que la transición en su momento pudo ser útil, pero que ya no funciona, y que hay que hacer una serie de cosas que son fundamentales de manera prácticamente inmediata para poder empezar a lanzar el país. La primera es unas leyes eficaces contra la corrupción. Es decir, los imputados por causas relacionadas con la administración pública no pueden presentarse en listas electorales. La financiación ilegal de los partidos políticos tiene que ser delito, lo cual ahora no es. El enriquecimiento ilícito por cargos públicos debe ser delito, lo cual ahora no es. Se deben limitar la concesión de indultos, es decir, no puede ser que se demuestre que parte de la directiva del Santander haya cometido delito y a continuación Zapatero y después Rajoy lo indulten y no pase absolutamente nada. Y luego que la falsedad en la contabilidad pública sea también delito. Es decir, ya vale de que esto sea un cachondeo y que Bárcenas haya hecho lo que sea y solo se pueda pillar por delito fiscal. Porque todos estos delitos que cuento ahora no existen actualmente en el Código Penal español. Luego tenemos que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque hay que suprimir las diputaciones para poder hacer las competencias exclusivas que hemos comentado antes y para, de una puñetera vez, garantizar la independencia y de la autoridad sancionadora. Eso incluye
procurar la independencia de la justicia, que actualmente no existe. Todos sabemos en el Tribunal Constitucional quién tira de cada cual. ¿Por qué? Porque los eligen entre ellos. Debemos también reformar la ley electoral de una manera, porque lo que no puede ser es que un nombre, un voto, no se cumpla en ningún lado. Entonces, es algo básico, en defender la igualdad, y defender la igualdad también a la hora de elegir. Debemos juntarnos y estudiar cuál es mejor. Hay muchos modelos, esto lo saben más los politólogos. Veamos si lo mejor es circunscripciones autonómicas, si dividimos el Parlamento y la mitad se elige de una manera o la otra mitad de otra. Estudiémoslo, pero está claro que lo que hay ahora no funciona. Y encerrarnos en esto no sirve. Y luego, una ley de transparencia de verdad. No esta broma que va a aprobar el PP y el PSOE. Porque esto es una broma. Se debe obligar a los partidos a publicar sus cuentas, se debe obligar a los sindicatos a publicar sus cuentas, a todo aquel que reciba dinero público. Y luego, lo que contaba el otro día en el objetivo Ana Pastor, ¿no? Que un español puede mandar un correo al Parlamento británico y a continuación recibe la lista de los sitios más buscados dentro del Parlamento británico, incluyendo Facebook, incluyendo páginas de apuestas, y aquí sea imposible. Igual que saber con quién contrata Belloc los bolis, o con quién contrata José Ángel Bien los viajes de las Cortes. Entonces yo creo que es una manera de dar un nuevo marco que permita a los ciudadanos volver a confiar en los políticos, porque así no podemos seguir. Parece que ante esto... Víctor parece que tiene un apunte. Es el mejor ejemplo. Yo creo que UPyD es el partido de la distracción. Es decir, hablabas de reformar la Constitución, pero es curioso que no has hablado de reformar el artículo 135. Entonces, podremos hacer lo que queramos con el modelo de Estado, pero al final seguiremos sumisos a la Troika, sumisos a Europa, y teniendo que pagar a los bancos y a los mercados internacionales antes que a los derechos de toda la ciudadanía. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que os posicionáis con la LOMCE, que es... ¿En qué momento nos hemos posicionado con la LOMCE? Habéis rechazado diversas propuestas de derogación de la LOMCE. Hemos decidido que nuestro trabajo es participar en el Parlamento, con lo cual admitimos el debatir cualquier tipo de propuesta, desde la ILP de los desahucios hasta la ILP de los toros, hasta la LOMCE. Creemos que el trabajo de los parlamentarios es debatir dentro del Parlamento. Asimismo, y para eso todas las leyes tienen que admitir. Diversas propuestas de dación en pago. Y Rosa Díez entre el pueblo y los representantes que gobiernan para los bancos se posicionó con el señor González Pons. Pues eso, al final... ¿Por qué? Porque consideramos que los scratches son violencia y eso es acoso. Es utilizar el estilo que utilizó Hitler para conseguir el poder, o el que utilizó en las fascio italianas para llegar al poder, extorsionar a los diputados. Tiene gracia que me digas eso, porque Rosa Díez en 2003 con un diputado popular hacía escrache a otro grupo político. ¿Cómo que hacía escrache? Sí, que se presentaban en la puerta de su domicilio y les gritaban, etcétera, etcétera. ¿Qué partido político, por favor? En 2003 se llamaba PNV, sí, fue PNV, es cierto. Pues no tengo esa información, ya la buscaré, pero vamos, no suena. Buscar. Bueno, parece que se queda aquí la cosa un poco vacía. Parece que había miga. Vamos a tocar ahora vamos a descansar un poquito y volvemos en 3 o 4 minutitos. Arranca, vamos como veamos, vamos. Cuando llegamos extendiendo manos, sonriendo estamos, locos quedamos. Somos 13 de familia y sonamos. Cuida que en nada dependas de exceso. Frena el sentido si es de más travieso. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer? Del inicio a la meta existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas. Cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa
pisarlas. Abarca tramos donde seamos, unamos. Cuando movemos también avanzamos. Viviendo amamos y diferenciamos. Iguales sobre el sonido rondamos. Cuida que nada te quite el motivo. Da gracias al color de estar vivo. Aunque tropiece me levanto y sigo. Al número M lo llevo conmigo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes? Yo no dependo de nada, dependo de aire. Mientras haya aire, aquí estaré luchando, representando a mi gente, la que ha tomado y la que tomará en la mano el machete. Eso así de fácil y no estoy conforme y exijo mis derechos. Si no me gusta lo que veo, opino y lo defiendo. Aquí estoy, mira, no doy ningún paso atrás. Mira, no me pienses detener, ahora es mi turno. Quieras o no quieras, artillería pesada anda por el rumbo. ¿Qué esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. España no es un país en blanco y negro, ni es un país de ciudadanos enfrentados. No es verdad que haya dos Españas. Esta es la bandera de la una España, de la España constitucional, de la España democrática. Esta es la bandera, esta. No es verdad. No es verdad que haya una España de españoles enfrentados mitad contra mitad. La inmensa mayoría de los españoles somos de la tercera España, de esa España, en la que sabemos que hay muchas más cosas que nos unen que aquellas cosas que nos diferencian. Y las que nos diferencian, amigos, no son las que nos separan. De esa tercera España, de ciudadanos libres, que construyen país, que saben que la pluralidad y la diversidad es una riqueza cuando está garantizada la unidad, el Estado fuerte, capaz de garantizar libertad, igualdad y justicia para todos, en igualdad para todos. La España real es la España del patriotismo constitucional. Sí, voy a decirlo, aunque no se lleve. El patriotismo es cosa seria, es cosa de gentes libres. El patriotismo es la defensa de los valores comunes. Eso es lo que nos une. La justicia, la libertad, la igualdad. Ya está bien. Ya está bien de aceptar ese pensamiento conservador de los que creen que aquí en este país solo se puede ser nacionalista de los unos o de los otros. No, hombre, no. El nacionalismo, decía Orwell, es el patriotismo echado a perder. Pues no, nosotros no somos nacionalistas. Ni de los grandes, ni de los pequeños, ni de los periféricos, ni de los centrales. Somos ciudadanos españoles, patriotas. Españoles,
que defienden la igualdad y la libertad para todos. Eso es lo que somos. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Who will pay reparations on my soul? Y continuamos en el programa número 34 de Iskra Radio, este programa que va sobre UPyD. En esta segunda ronda, esto me ha dado el vibrador del móvil. En esta nueva ronda. Esta segunda ronda la vamos a hacer con lo que vienen siendo las preguntas que nos habéis enviado por Twitter y que nos estáis enviando. El formato será sencillo. Lanzaré la pregunta, aquí los miembros de UPyD intentarán contestar en un minuto o menos, y UJC pues rebatirá el mismo, y si quieren UPyD pues defenderse a la última, pues estará el micro a disposición. Así que bueno, voy a lanzar la primera. A ti, Jorge, te tengo más cerca. La lanza Miguel Rosa y pregunta: ¿por qué critican a Izquierda Unida Andalucía por no haber reformado aún la ley electoral si UPyD de Asturias no lo ha hecho? Pues muy fácil, ya hay una comisión electoral en Asturias creada. Ya está, en el Parlamento asturiano ya está trabajando. Evidentemente lo que no vamos a hacer es lanzar la ley de golpe, es decir, creemos que es parte de un Parlamento discutirla, y te digo, tenemos que entrar si vamos a utilizar el sistema DON. Evidentemente lo que tenemos claro en Asturias es que se van a suprimir las 3 circunscripciones y se va a quedar en una, porque mandan narices que una provincia se divida en 3 circunscripciones. Y luego vamos a ver que si disminuimos diputados, si aumentamos, no lo sé. Yo creo que vamos a meternos en el estudio. Una de las cosas muy divertidas es la reforma de la ley electoral que hemos propuesto en la Asamblea de Madrid. Hemos pedido bajar del 5 al 3% para que ECUO y cualquier otro partido pueda entrar, cosa que Izquierda Unida se ha puesto, y hemos propuesto disminuir el número de parlamentarios, porque prácticamente había un parlamentario del Congreso por cada 5 de la Asamblea, entonces no tiene ningún sentido, estaba sobredimensionado. Entonces yo creo que en eso es el chocolate del loro, no, es la chocolatina, pero es una cuestión de dignidad ante el ciudadano. Sí, una cosa, que lo que no ha hecho Izquierda Unida en Andalucía, como lo llevaba en su programa, lo ha tenido que hacer UPyD pidiendo firmas, calle por calle, en las ciudades de Andalucía, pidiendo firmas para presentar. A partir del 4 de julio, ustedes. Exactamente, a partir del 4 de julio cualquiera podrá acercarse donde esté UPyD en Andalucía a firmar para que podamos llevar esa propuesta al Parlamento andaluz de reforma de la ley electoral, porque Izquierda Unida no se atreve. En fin, es que se contesta solo. No es la primera vez que Izquierda Unida, en algún tipo de pacto con el PSOE, lleva en su programa y en sus objetivos la reforma electoral. ¿Qué es lo que pasa? Que sistemáticamente el PSOE ha impedido esa reforma. No, que hemos cambiado vicepresidencias de gobiernos a reformas de la ley electoral. No, es que simplemente que no ha incumplido ese pacto sistemáticamente el PSOE, entonces no sé qué más contestar a eso. Pues porque seguís pactando con ellos. Podéis retirar el apoyo, o sea, tenéis un poder muy fuerte en Andalucía. Claro, lo habéis hecho en Extremadura, ahí no ha pasado nada. No nos dejamos arriba. Estamos haciendo... Lo único decir que yo creo que mucha gente estará de acuerdo que reducir diputados es siempre reducir representación y por tanto reducir democracia. Entonces, ¿por qué no bajamos del 5 al 3? No, sí, me parece muy bien, pues muy bien. Habla con tus compañeros. Me parece muy bien. Lo que no comparto es la medida completa, no esa medida puntual de una medida mucho más amplia que busca reducir diputados, reducir representación en la Asamblea de Madrid y apuntalar allí. Reducir diputados, pero o sea, eso no significa que haya menos representación del ciudadano, porque si tú cambias la forma de la que sale la elección, no implica automáticamente que se pierda representatividad. Eso no implica, o sea, quitar diputados, si lo haces bien proporcionalmente bien, no afecta para nada a la... Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo se veía eso después, la reducción de una cosa y la... No altera absolutamente nada. Bueno, continuamos. Otra pregunta de Radzinski, si lo pronuncio bien, y es: ¿saben que la equidistancia de UPyD los hace estar al lado de los opresores y no de los oprimidos? Bueno, es que yo no creo que UPyD esté al lado de los opresores. Yo creo que UPyD defiende derechos tan básicos, o sea, defiende la igualdad del todo ciudadano y igualdad de oportunidades. Y para eso lleva una serie de propuestas y de medidas para garantizar que alcanzar el bienestar social. Es decir, UPyD se pone a favor de la ciudadanía, no de los opresores, nunca. El discurso ciudadanista cala mucho últimamente, pero está destinado a igualar a la minoría que mantiene secuestrada a la mayoría en este país. Y la reducción del Estado que vosotros planteáis como norma general va en la línea de desregular la relación entre leones y gacelas.
No hay igualdad entre quien posee la capacidad de las materias primas y las empresas y quien no las tiene, quien lo único que tiene es ahora volvemos a hacer lo mismo. Partís de una premisa falsa, que es que nosotros defendemos lo que hay ahora, y eso no es así. Nosotros no defendemos lo que existe ahora, pero desde luego no defendemos lo que vosotros pretendéis hacer ahora. Sí, afortunadamente en este debate está claro que estamos buscando dos modelos del camino que queremos llevar. Pero yo creo que darle una libertad al ciudadano para que se evite trabas, para que pueda trabajar, para que pueda hacer lo que... No es darle el poder al Banco Santander. Mucho menos. Es decir, España es de los pocos países donde las principales empresas son las telecomunicaciones, las eléctricas y las financieras. Esto no ocurre en prácticamente ningún país del mundo. Muy breve. Normalmente vuestro discurso se reduce a precisamente reducir el Estado, simplificar el Estado, etcétera. Como decía antes Pablo, los países de la OCDE más eficientes y emprendedores, según su propia terminología, eran Dinamarca, que tiene un 26% de sector público, Suecia, que tiene un 22% de sector público, y Finlandia con un 19% de sector público. El sector público español es un 9%. Y encima, en el PIB, el mayor gasto en el que somos récord, solo detrás en toda la OCDE de Estados Unidos, es en policía y seguridad, con lo cual queda muy claro que cuando adelgazamos el Estado, solo quedamos seguros en un arma. El único país con una onda terrorista todavía en activo del primer mundo, ¿o no? Bueno, continuamos. Pregunta de Juan Roussel, no sé si era el presidente de la COE. Es un fake, pero es muy bueno, por cierto, lo he visto en Twitter. ¿Cómo pretenden crear empleo? Bien. Facilitando. Sí, no, además lo que hemos explicado antes, la reforma laboral, nuestro contrato único e indefinido, es una de las claves, no la única. Ni toda reforma laboral por sí sola no va a solucionar el desempleo en España, sino que tiene que venir con más medidas. Principalmente hay dos problemas que tiene España: el mercado laboral, el gran número de desempleados, y luego que el crédito no llega a las empresas ni familias, ¿vale? Tenemos un efecto expulsión en el que todo el crédito se va dirigido al Estado, porque a su enorme gasto y deuda pública que emite. Por lo tanto, UPyD, si hay que entender las políticas de UPyD como un conjunto, ¿de acuerdo? Y en el que cuando UPyD propone reformar el Estado, propone acabar con las duplicidades, propone fusionar ayuntamientos, propone reducir todo gasto superfluo. O sea, en ningún momento vamos a tocar educación, en ningún momento vamos a tocar sanidad, en ningún momento pensiones, en ningún momento vamos a tocar servicios sociales. Vamos a tocar en aquellos donde el gasto se puede reducir sin tocar los derechos de los ciudadanos. Y reduciendo ese gasto, vamos a reducir el déficit lo suficiente para que la banca, para que el crédito fluya no para el Estado, sino que fluya para el ciudadano y para la empresa. Y es la única manera de crear empleo en este país. Porque antes, se me ha quedado ganas de decirlo, el que crea empleo es el empresario, no el Estado. Bueno, así brevemente, la manera de crear empleo es legislar para que se cree empleo. No facilitarlo. No, facilitarlo no. Eso está claro que no es así, porque más facilidades que se les han dado a los empresarios en las últimas reformas laborales desde que... Pero eso es facilitar el despedir. Desde que se hizo... Bueno, pues es prácticamente la única facilidad que han venido pidiendo. No suelen pedir mucho más. O sea, esto es muy sencillo. Vosotros planteáis una tirita que redunda en menos democracia para solventar el grave problema de este país, que es una enorme deuda ilegítima que no hay que pagar. Y vosotros no planteáis que esa deuda ilegítima, esa transferencia de deuda privada a deuda pública no se pague, que es una de las principales maneras de que el Estado tenga fondos, no pagar aquello que no se debe realmente. Eso es una parte fundamental. Y la otra parte fundamental es recuperar el sector público, como se ha hecho siempre desde las teorías keynesianas más básicas, que es que cuando el capital se encuentra en un ciclo contractivo es el Estado el que tiene que responder aumentando la inversión. El plan de Zapatero fue un éxito. El plan de Zapatero fue un fracaso, pero porque estaba mal concebido desde el principio. Y los planes de la Reserva Federal Americana de estímulos están dando una efectividad increíble. O sea, basta de estímulos. O sea, es que no ha funcionado. Más inversión pública que la creación de un aeropuerto por provincia, un AVE que no podemos pagar la mayoría de los ciudadanos. ¿Más inversión pública? Inversión en sectores productivos. En I+D, ¿quieres decir? No, en sectores productivos. ¿Y qué son sectores productivos para ti? Yo siento repetirme, pero es que lo he dicho antes. OCDE, países más eficientes, Dinamarca, Suecia, Finlandia, los tres con los sectores públicos más altos. Bueno, vamos a continuar. Sus ingresos, cómo lo distribuyen, vamos a ver, es que seguro que ellos no tienen diputaciones, eso para empezar. Y seguro que llegó el momento en el que reducieron ayuntamientos, también, estoy seguro. Bueno, hemos pasado un poco de crear empleo a hablar de reducción de autonomías. Esto sería aquí un poco nos gusta el tema. A ver, señora Rana, o no sé muy bien si sé leer asesoras. Señor Rana. Un saludo, ¿tú lo conoces? A ver, ¿qué es exactamente UPyD? Y la pregunta es, ¿no son tecnócratas realmente?
Pues a ver, o sea, volver a empezar a contar lo que es UPyD, yo creo que nuestros oyentes se aburrirán, ya lo hemos hecho, pero no pues no responde si son somos políticos, ¿no? Y con orgullo de ser políticos, ¿no? Me encanta el anuncio de Aquarius que han sacado ahora. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que reivindicar. ¿Cómo? Pues evidentemente lo que hemos propuesto antes de toda esta reforma de la ley de las leyes contra la corrupción, ¿no? Para recuperar. ¿Eso es tecnocrático? Pues hombre, permíteme dudarlo. Yo creo que es sentido común. Si hay para mí una expresión que define UPyD no es tecnocracia, es sentido común. Yo creo que es una manera muy fácil de decirlo. Es que, como decía Marx, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, con lo cual el sentido común va a estar determinado por la educación, por los medios de comunicación y por otros sectores que están en manos de la clase dominante. Con lo cual, lo que vosotros llamáis de sentido común es apoyar unos determinados intereses. Y vosotros podéis hablar de que somos políticos, de que son ideas eficaces, pero al final es lo mismo, ideas eficaces, consenso, sentido común, la técnica. Al final es lo mismo, mascarar una serie de intereses bajo una supuesta neutralidad de las políticas, neutralidad del Estado y neutralidad de los intereses en juego. Lo que tenemos claro es que nuestro modelo hay que probarlo. Lo que sí que aún está más claro es que el modelo comunista no ha funcionado en ningún país. Por eso, el único país del mundo con índice de desarrollo humano alto y sostenible medioambientalmente, con huella ecológica de 1, es Cuba. Y frente a eso... Contando que si dices mu te llevan a la cárcel o no te dejan conectarte a internet. Por eso, según Amnistía Internacional, no hay presos de conciencia. Por eso, quien le niega a internet es Estados Unidos, el principal proveedor de tecnología, y podríamos seguir. Es cierto, entonces ¿por qué hay internet en los hoteles para extranjeros? Podemos decir que Izquierda Unida, ¿no? Su modelo es Cuba, ¿no? Exactamente, lo podemos decir. No es Cuba, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros creemos en el comunismo, y eso quiere decir que la democracia se lleva a todos los ámbitos y que los sectores productivos... el Estado me pague por tener 2 vacas, no por sacar la mejor leche de ellas. Muy sencillo, déjame terminar. Quiere decir democracia a todos los niveles, democracia económica. Quiere decir que la producción, que la gente coma, que la gente tenga sanidad, que la gente educación, que el rumbo en su conjunto de una sociedad esté en manos de la mayoría, esté en manos del pueblo. Y eso es democracia en todos los niveles, y eso es comunismo. Claro, y nosotros no queremos exportar modelos, nosotros queremos construir esa idea aquí, con nuestras condiciones, con nuestras coyunturas, con nuestras peculiaridades nacionales también, juntos, sumando en una idea de democracia, producción de democracia y de la gestión de lo común entre todos y todas. Me temo que el comunismo ha demostrado que no es democracia. Bueno, el debate no es Cuba ni es comunismo. Podría ser más tarde si hay tiempo, así que lo haremos. Siguiente pregunta, Roger Cañedo Liz. ¿Qué opinan? Son 2 preguntas, ¿vale? ¿Qué opinan sobre los casos sonados de militantes de UPyD que abandonan la formación completamente desengañados? Creo que se ha resuelto antes. Sí. Y la segunda pregunta sería, ¿creen que UPyD puede representar la regeneración política teniendo como líder a Rosa Díez, que lleva 30 años en política? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? A ver, estamos acostumbrados a que el Parlamento Europeo sea un cementerio de elefantes, donde los partidos políticos mandan a sus discrepantes a que cobren 6.000 euros al mes y no se vean absolutamente en nada. Rosa Díez decidió decir que no. Y lo dijo después de dar el máximo resultado al PSOE en las elecciones europeas, que tampoco se comenta. ¿Que UPyD es solo Rosa Díez? Yo creo que no. O sea, es muchas más cosas, y aquí es Javier Puyo, es Carlos Aparicio, y son los afiliados de UPyD Aragón o de UPyD Zaragoza que son los que deciden la mayoría del programa electoral que presentan aquí en Zaragoza, en Aragón, en Pinseque o en Huesca. Y que Rosa Díez, pues hombre, se ha comprometido, y esto es muy fácil. Al ciudadano le ofrecemos un proyecto. Lo que le pedimos es que si incumplimos este proyecto, que no nos vote, que ni lo dude, que si nos vota y confía en nosotros, que nos vigile. Que entre en la web y mire si seguimos publicando las cuentas. Que entre en la web del Congreso y vea que somos los únicos que publicamos las nóminas de nuestros diputados. Sí, somos los únicos. Me entra en la web del Congreso, Víctor. Que nos vigile. O sea, que hemos llegado a un momento en que el ciudadano, a través de su ordenador, a través de un teléfono móvil, pueda acceder a toda la información que le ponemos. Y que nos pregunte, que se dirija a nosotros y que nos cuestione. ¿Algo que rebatir? La transparencia prácticamente de salarios, que es algo como muy... al final muy nulo, ¿no? Es como la punta del iceberg. Eso prácticamente todos los partidos. Izquierda Unida pues pueden ir a su página web y hay un apartado de transparencia donde se puede ver todo. Pero yo puedo estar de acuerdo con ciertas retóricas de ejemplaridad, ¿no? de los cargos públicos. En el sentido de que quien legisla para privatizar la educación probablemente no es consciente de los costes que eso conlleva cuando puede llevar a su hijo a la privada o cuando tiene una capacidad adquisitiva mayor que la mayoría de la población. Sin embargo, creo que esa retórica, que incluso podemos, yo creo, llegar a acuerdos en muchos aspectos, tiene que traducirse en hechos. Y antes hablábamos de Anguita, por ejemplo. Y Anguita es un tipo que renunció a su pensión y se quedó con la pensión de maestro. Tenemos un salario máximo de nuestros cargos públicos, tenemos un diputado como Alberto Garzón, prácticamente mileurista. Una serie de ejemplos que podríamos dar que me gustaría
que también ejemplificaréis vosotros con vuestro... Bueno, hay un gran ejemplo, es el consejero de Bankia. De Bankia. Que no es de Izquierda Unida. Sí, nombrado por Izquierda Unida, y además, por cierto, Bankia, antes de irse a la quiebra, el mayor crédito que daba es a Izquierda Unida. Hay una frase que me encanta, que es: si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Que, por cierto, la dijo Rubalcaba en campaña y queda cojonuda, por cierto. Es una frase que me la grabaría a fuego. Entonces, Adolfo Barrena diciendo que no renuncia al coche oficial porque el chofer va al paro, es vivir como uno piensa. Yo creo que no perdemos el tiempo. Es decir, es que la transparencia en los partidos políticos tiene que ir de sí. O sea, no es presumir de transparencia. Es que tiene que ser así. Muy brevemente, Víctor, te conozco. Yo sé que os gustaría solucionar el problema de la deuda con los coches oficiales, pero es que es una cuestión prácticamente insignificante. La cuestión de Adolfo Barrena es muy simple. Con un coche oficial puede viajar a todos los pueblos que tiene que viajar como diputado autonómico. Y si no lo hiciera, sería un coste mayor en taxis, como han hecho otras fuerzas políticas, en este caso no vosotros, recurriendo a taxis en vez de a coches oficiales. Y en otros sitios, pues lo mismo. A veces renuncian a su teléfono oficial y luego gastan pues 10 veces más con su propia factura telefónica. Con lo cual, hay que verlo en la praxis. Bueno, vamos a continuar con más preguntas. A ver si nos da tiempo a todas, que no creo. ¿Qué pensáis sobre la financiación de la COE y de la patronal en general? ¿Sabéis que recibís subvenciones millonarias? La COE, sí. Recibe. A ver, vamos a empezar ya con la primera frase, por favor. A ver, o sea, es que estamos pidiendo lo mismo para los sindicatos, los partidos políticos, la Iglesia, la monarquía, la jefatura de Estado, para todo el mundo que reciba dinero público. Luego, si los sindicatos pedimos que se financien por sus propias cuotas, la COE también. O sea, no puede ser que el expresidente de la COE esté en la cárcel en estos momentos. Que lo olvidamos por el pufo de Viajes Marsans. O sea, creo que es bastante claro. La COE recibe un porcentaje. Entonces, salió el otro día el presidente diciendo que ellos recibían muy poco. Perfecto, si no quieren adecuarse a una ley de transparencia, no reciben ni un duro y sean ustedes, gestiónense como quieran. UGT y comisiones montaron el pollo por la ley de transparencia. CESIF dijo que hacía la auditoría y no tenía ningún problema en publicar sus cuentas. Es decir, yo lo que creo es que si recibes dinero público tienes que comprometerte a que todo se sepa. Sí, es una propuesta de UPyD, además, que todo organismo que reciba dinero público se debe someter a transparencia. Hay otro tema, ¿no? Y aquí me parece que los cuatro vamos a estar de acuerdo. Propusimos el otro día eliminar los 10.000 hijos de San Luis, o sea, de los 10.000 aforados que tienen mejores derechos a justicia que o sea, esto lo inventaron los alemanes y no tienen ni uno. Los ingleses tampoco. Es decir, ¿por qué un diputado, por ser diputado, se le juzga de otra manera distinta y encima más lenta? O sea, si dices, venga, lo aceleramos porque es diputado, entonces lo resolvemos rápido. Pero aquí encima es para ralentizar. Brevemente. Muy breve. De los 10.000 afiliados, ese ejército de San Luis, si el gobierno quisiera actuar, solo podría tocar 57. Hagamos lo que haga falta. La mayoría de los 10.000 son jueces, precisamente para que tú no estés siendo juzgado por un juez y puedas iniciar otro contencioso contra el propio juez, etcétera, etcétera. O sea, realmente pero esos para eso 10.000 está la propia justicia. luego se diluyen en una... No, todos. O sea, no puede haber nadie que sea diferente ante la justicia. Por Dios, que está en la Constitución, que todos somos iguales ante la justicia. Si el necio es un juez, me da igual que sea juez. Es el rey, sí. No, el rey incluido. Todos. Bueno, continuamos. A ver, ¿apoyáis las intervenciones bélicas? En comisiones de gobierno, UPyD se ha decantado por la venta de armas y la intervención militar. ¿Por qué? Guau, esta es buena. Pues a ver, sí que nos hemos decantado la intervención en Mali. La creíamos como era básico, porque no hay que olvidar que en Mali se está jugando bastante más de lo que parece, porque es poner coto al avance del terrorismo islámico y lo tenemos aquí. Es decir, Mali está a tiro de nada y no nos olvidemos que, igual que aquí está ETA que nos quiere pegar un tiro a los demócratas si no le hacemos caso, no podemos permitir los otros. Luego hay que ver, ¿no? Es decir, la intervención en conflictos bélicos hay que estudiar cada uno. Luego estamos en la OTAN y hay una serie de obligaciones a las que como país estamos obligados a acaecer. Y luego sí, a ver, hay un tema que a mí personalmente me preocupa y es, por ejemplo, hemos intervenido en Afganistán pero no se han dado los medios adecuados. Es decir, si intervenimos en una guerra, intervenimos en una guerra. Esto no se puede llamar misión humanitaria, no se puede mandar avioncitos a luchar contra tanques, o sea, cochecitos a luchar contra tanques cuando hacen falta tanques. Es decir, tenemos que empezar a ser también claros en lo que buscamos. Pues yo en el caso de las intervenciones bélicas, Mali en particular y otras muchas, no hay que olvidar que ahora se apoya intervenciones en países que no hubieran sido necesarias si no hubiéramos estado armando a las mismas personas que luego ejercen el terrorismo en esos países. Caso muy claro es, por ejemplo, los múltiples intentos frenados por Rusia y China de intervenir en Siria, armando al frente al-Nusra y a los takfiríes, que son la misma gente que atenta en Mali. La gente que hoy atenta en Mali es la misma gente armada por nosotros que ha salido de Libia. Eso es lo que estamos apoyando. Cuando apoyamos la entrada en Afganistán, apoyamos supuestamente
acabar con un gobierno talibán que era la versión islámica del fascismo. Pero es que cuando se vayan de allí van a estar igual, no habremos solucionado nada. Hemos entrado allí a garantizar un gasoducto que nos ahorre, un oleoducto que nos ahorre el paso por Rusia y punto. Y de hecho la única zona que están defendiendo las tropas de la coalición hoy en día en Afganistán es la zona por donde pasa el oleoducto. Bueno, vamos a dejar ya dos últimas preguntas, y sintiendo mucho a las personas que nos han enviado preguntas. La penúltima la manda Mal Johnson y dice: ¿por qué UPyD constantemente ataca el nacionalismo gallego, vasco y catalán solo por ser nacionalista, si UPyD es un partido nacionalista español? No, punto uno, no somos un partido nacionalista español, lo cual me parece básico. Es decir, sacabais el corte de Rosa Díez. Si las palabras que decía Rosa Díez las hubiera dicho Evo Morales, ¿a que no pensaríais que es un nacionalista? Sí. La llega a decir Fidel Castro y es un nacionalista por lo que dice de hablar de patria. Un americano es un nacionalista, un francés es un nacionalista. O sea que Hollande cerrar el mitin diciendo viva Francia es ser nacionalista. Pues yo creo que no. Y luego, siguiendo, es decir, lo que no permitimos es los nacionalismos excluyentes. Es decir, lo que buscamos es cualquiera pueda escolarizarse en la educación, en el idioma que decida. En Cataluña si quiere en catalán o en español, que lo decida. En Valencia, si quieren en valenciano o español, que lo pueda decidir. Lo mismo en el País Vasco, lo mismo en Galicia. Es decir, lo que queremos es que el nacionalismo no sea excluyente y que además no quite a los demás. Es decir, el nacionalismo vasco basado en el cupo, o el catalán que pide su cupo, no lo contemplamos, porque lo que buscamos es que todos seamos iguales. Cada uno, pues sí, en Cataluña habrá que cuidar el catalán por si habla catalán y permitir que quien quiera estudiar en catalán pueda estudiar catalán. Es que faltaría más. Pero no, lo que no permitimos es que sea excluyente hacia los demás. Criticamos la desigualdad. Bueno, pasáis por alto así muy alegremente el derecho de autodeterminación de los pueblos. Hasta que los catalanes y los vascos no puedan decidir si quieren o no quieren ser españoles, no hay mucho más que hablar con ellos. Es normal que reclamen ciertas cuotas. Nosotros podemos estar en contra, por ejemplo, de los cupos, pero los cupos no es que los defienda precisamente nuestro referente en esos sitios. Los cupos nacen de gente como PNV, etcétera, etcétera. Bildu va dando pasos en torno a tener un mayor autogobierno. Defiende el cupo vasco. Porque se lo quieren quitar. Y el PP, el PSOE, Izquierda Unida, PNV, pero todos en cualquier caso UPyD. esa no es la cuestión. La cuestión es que hay un problema de fondo que no se ha querido resolver, que no se quiere resolver, y de hecho se blindó de la manera más agresiva posible, obligando a las Fuerzas Armadas por la Constitución a intervenir en caso de que se garantice un derecho humano como es el derecho de autodeterminación. Es que no existe ese derecho a autodeterminación, como dice internacionalmente, simplemente para... De hecho, pregúntaselo a Kosovo, que no es oficial. De hecho, autodeterminación existe para países que no han sido colonizados. Y Cataluña, que yo sepa, nunca ha sido colonizada. El derecho internacional, lo que dice un Estado, no lo es. Se le reconoce que es un Estado. En este caso, no es así. Luego, a ver, la autodeterminación será para todos. Yo creo que el futuro de Cataluña es parte de España, debemos decirlo a todos. Y luego, realmente, y creo que lo sabemos todos, la mayoría de Cataluña, la mayoría de Euskadi y la mayoría de Galicia no se quiere ir de España. Bueno, la última pregunta. Esperemos que lo decidan ellos. Bueno, y ahora ya sí, la última pregunta, que me parece que está para Arcoba. ¿Qué proyecto tiene UPyD para salir de la crisis? Bien, esto lo hemos hablado a lo largo de toda la tertulia, ¿no? Dos focos principales: el cambio de la reforma laboral y, segundo, adelgazar el Estado para permitir que el crédito fluya hacia las empresas. Al fin y al cabo, se trata de garantizar educación y sanidad, dos derechos fundamentales de los ciudadanos, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y para eso, España tiene un gran potencial. Pero para ello debe destinar sus recursos a lo importante, a lo que de verdad nos hace crecer como nación, como ciudadanos. Y para ello tenemos que renunciar a gastos superfluos. Y eso es la base fundamental del programa de UPyD. Decía Otto von Bismarck, que yo creo que es un buen estratega para citar también, que España es un país tan bueno que lleva 400 años jodiendo a sí mismo y sigue vivo. Es decir, hablábamos de lo que es, pues, desde la refundación del Estado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es crear músculo para empezar a correr, porque hasta ahora no funcionamos. El modelo ya lo hemos puesto, yo creo que ha estado muy claro en el programa, y he de agradecer primero que nos invitarais, y segundo el ambiente, porque me parece estupendo que podamos debatir sin ningún problema. Esto es la maravilla de la democracia, y yo creo que más o menos está muy claro lo que buscamos. Bueno, yo diría que lo que habéis dicho retóricamente suena muy bien, pero no habéis dicho nada. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, cuando hablo de un proyecto para salir de la crisis, hablo de nacionalización de sectores estratégicos, hablo de creación de empleo público, hablo de salir de la Unión Europea y no de profundizar en un modelo que divide el trabajo y nos condena a ser una economía de segunda, de servicios para los trabajadores de primera del resto de países europeos, para aquellos que aún conservan alguno de los pocos derechos que quedan en la Unión Europea.
pero no hablo de crear músculo para correr, crear músculo dentro del Estado en el sector público. A ver, es que quería ser breve, vale, si quieres te empiezo a hablar. Buscamos una Europa federal independiente, con mayor peso para el Parlamento Europeo. Segundo, queremos una despolitización de las cajas de manera inmediata. Y para eso, ¿qué hemos dicho? Como aquí la Fiscalía se queda quieto y todos los partidos políticos estaban en ellas, hemos presentado las querellas en Bankia, en Caja Navarra, en Banca Cívica y en un montón más. Hemos presentado una querella contra las preferentes, porque lo primero que tenemos que hacer es devolver a la gente el dinero que se le ha robado, para empezar a cambiar el sistema de cajas. Pedimos una mejora de la regularización, un informe, y ahí hacemos caso a los técnicos de Hacienda, que han presentado una mejora para la fiscalidad. Pedimos también un fin de las injusticias con 17 sistemas diferentes como son las autonomías, una fusión de universidades, una garantización de la educación en cualquiera de las comunidades autónomas con lenguas bilingües, un Estado federal, el fin de los privilegios. Hay muchas cosas. Yo creo que un sistema de pensiones, que es una de las cosas que yo creo que menos se conoce. UPyD lo que propone es que se fije qué porcentaje del PIB se destina a las pensiones. Eso quiere decir que en tiempos de vacas flacas tendrá que ser el Estado el que cubra ese porcentaje, y en tiempos de vacas gordas pues será el propio contribuyente. Como hay más contribuyentes, se podrá mantener ese fondo. O sea, hay muchísimas cosas. Yo os recomiendo que entréis en Cada Voto Vale, que es la web de UPyD, en la web de upyd.es, y hay mucho más. Evidentemente lo que no queremos es monopolizar, porque aquí lo divertido es debatir, no... Bueno, y para finalizar ya, Víctor, sí, un dato cerramos rápido. las preguntas. Muchas de las propuestas que han dicho se resumen en menos Estado, menos Estado, menos Estado. Y hemos dicho que difícilmente se va a crear más músculo con menos Estado. La realidad es que la deuda del Estado era, mucho más inferior que prácticamente cualquier otro país de la Unión Europea. Era de cerca del 44% al inicio de la crisis, y fue tras el pago de la deuda odiosa o la deuda ilegítima cuando subió al 80%. Con lo cual, ¿de qué tenemos que hablar? Que si realmente, y estoy de acuerdo contigo, hay que devolver el dinero a la gente, pues empecemos por el impago de la deuda ilegítima, que solo ha sido para salvar a unos bancos que tenían unos acreedores internacionales a los que les beneficiaba, pues bueno, someter. Cuidadito, porque estamos hablando de cajas. ¿Sois conscientes de que cuando se produzca el impago, ¿no?, de esa deuda ilegítima, automáticamente tenemos déficit cero? Porque nadie nos va a prestar. Entonces, bueno, si queréis eso, porque claro, vuestro modelo, no sé, es muy feliz, ¿no? Gastamos todo lo que queremos, inventamos el Estado, y luego deuda legítima ya lo pagaremos y ya veremos cómo lo solucionamos. Es que no entiendo. De todas maneras, también tenemos modelos económicos muy distintos. Vosotros pedís una reforma completa, es otro sistema completo. Nosotros simplemente queremos arreglar el que hay. Pero es que y ahí no nos vamos a poner de acuerdo, son completamente dos modelos contrarios. A ver, Pablo. Ecuador auditó su deuda y decidió no pagar. Y yo no veo a Ecuador hundiéndose en la más absoluta de las miserias. De hecho, los indicadores dicen todo lo contrario. ¿Por qué no? Ecuador tenía una deuda que era exactamente igual que la nuestra, una transferencia público-privada, como laboratorio del FMI que fue América Latina mucho antes de serlo Europa. Y Ecuador, en un momento dado, decidió además, por cierto, aplicar teorías de libre mercado. Aquel que ha quebrado, que se hunda. Que no hay más, o sea, que aquí parece que el libre mercado funciona solo cuando hay que explotarnos a nosotros, pero cuando los bancos se hunden hay que socializar las pérdidas. Eso que tiene, o sea, es que mezclamos cosas. Luego, a ver, o sea, la mayoría de los rescates no han ido a los bancos, ha ido a las cajas, donde estaban todos los partidos políticos, y eso hay que arreglarlo de alguna manera, y alguien tiene que ir a la cárcel, y nosotros nos hemos puesto, en lugar de hablar en un micro, hemos ido a la justicia y hemos denunciado. Y seguramente Moral Santín, Izquierda Unida y todos los demás de los partidos políticos y sindicatos pagarán por ello, porque nos han tomado el pelo a todos. Bueno, empezamos ya contigo, Víctor. Último dato, simplemente el mito del emprendedor, ¿no? Realmente España, con más de un 10 y pico % está por encima de la Unión Europea de los 15 en empresarios autónomos y ese mito del emprendedor, y sin embargo vemos que el impacto en la economía es nula, con lo cual vamos a apostar por lo público y no por unos empresarios más que ineficientes. Bueno, pues cerramos ya aquí el debate y las preguntas. Se han quedado muchas en el tintero, lo siento mucho para los que las habéis enviado, lo agradezco mucho a todo el mundo que haya enviado las preguntas, tanto si han salido como si no. Vamos a despedir ya, vamos a empezar como hemos empezado, ¿no? Contigo, Jorge Muñoz, muchas gracias por venir. Nada, sí que como creo que estarán en Twitter, intentaremos responderlos de una manera breve, porque yo creo que es de agradecer la participación. Lo dicho, agradeceros que nos invitéis. Hasta la próxima y encantados. Muchas gracias y buena iniciativa la de responder a los compañeros por Twitter. Pablo Morenés, también a ti, muchas gracias. Ha sido un placer venir aquí, que me lo he pasado genial debatiendo con vosotros, y espero que lo repitamos en un futuro. Esperemos repetirlo también. Víctor, a ti, muchas gracias por venir. Buenas noches y gracias a vosotros, y es un placer siempre tener a otros compañeros con otros pensamientos para debatir. Y Pablo, finalmente, gracias por venir y gracias por haber estado en la Juve estos años. Gracias por llamarme. Hasta luego, camaradas. Bueno, aquí hay mucho cachondeo por aquí.
Dejamos un tema y ahora venimos con nuestro hermano Javi Sánchez y con Julio Anguita. ¿Quién quiere ser comunista? ¿De qué color era el libro de Mao? ¿El libro de? De Mao. Mao Zedong. Un comunista chino. Hombre, si era chino, la B amarillo. La B blanco. La azul turquesa. Azul. Comodín de 50%, a ver. A, amarillo. B, rojo. ¿Rojo? Rojo, que esa sí me la sé. Sale en Cuéntame. Harto de la desinformación. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y arrancamos ya esta tercera parte con la entrevista a nuestro amigo Javi Sánchez, que estuvo en Venezuela y seguramente me esté yendo al otro lado del teléfono. Javi, buenas noches. Buenas noches, compadre, ¿cómo están? ¿Qué tal estás, Javi? Bueno, recién aterrizado, todavía un poco mareado por él. Un poco recuperándome, pero contento. Y... Bueno, hablamos con Javi Sánchez porque nos va a abrir un poco de boca para lo que va a ser esta semana, que hablará este jueves en la Pantera Rosa, y la semana que viene intentaremos secuestrarlo para traerlo aquí al programa y que nos cuente un poquito sobre Venezuela. Y, Javi, cuéntanos un poquito así, de unas primeras, ¿cómo está la cosa por allá, por Venezuela? Bueno, está, vamos a decir, complicada. Sí, hemos querido llamar a la charlita así como para resolver más o menos las dudas de la gente que viene siguiendo el proceso. Hemos querido llamar el proceso bolivariano en la encrucijada, porque verdaderamente con todos los sucesos de este año, que seguro estáis bien informados, ahora mismo es un momento clave en el proceso, y
no solo, por supuesto, a nivel venezolano, puesto que lo que ocurra allá afecta a todo el continente. Y bueno, la verdad es que ahora está difícil la situación, y el rumbo que están tomando las cosas no es el que a nosotros nos gustaría. No es que los problemas obviamente arrancaran ayer, ni arrancaran con la muerte del comandante. Ya estaban latentes, pero ahora mismo digamos que se han agravado muchos de ellos. Javi ha estado en Venezuela estos últimos meses y vio ahí las elecciones y la muerte del comandante. Decías que hay una serie de problemas, así un poco resumiendo de unas a primeras. ¿Cuáles serían esos problemas más latentes? Bueno, básicamente la economía sigue en manos de la burguesía. Hay ciertas estructuras que no se tocaron nunca, o no se tocaron con la suficiente profundidad, y ahora mismo, en momentos de mayor debilidad, digamos, del proceso, sufrimos todas las consecuencias de un arreón, un incremento en ese ataque, en la guerra económica que tanto dice Maduro, que hace que las condiciones de gobernabilidad sean muy complicadas, muy difíciles ahora mismo. Ya no es una cuestión de cómo se ganaron las elecciones, todos lo sabéis, por un montón de motivos que en un programa que podamos dedicarle más tiempo podemos analizar, sino que estamos ante un problema de desestabilización tan grave que podemos no llegar ni siquiera al revocatorio de dentro de 3 años, que es probable, o más que probable, que perdiéramos en el caso de que se llegara. Y Javi, entonces, sí, la verdad es que la cosa está realmente complicada, mucho más. Y por supuesto, lo que nos interesa es hacer la presión necesaria para empujar en nuestra línea y no en la dirección, desgraciadamente, socialdemócrata, con mucha más claridad que antes, que está adoptando el proceso. Para finalizar, Javi, estaría bien que brevemente nos avanzaras los 3 grandes líneas o las grandes líneas que vas a tratar tanto este jueves como en el programa que vendrás sobre Venezuela, en la charla que tendrás en la Pantera Rosa este jueves, como hemos dicho, a las 8 de la tarde. Uh-huh. Sí, este jueves a las 8 vamos a hacer ahí como una primera introducción, como dices, para resolver las dudas. En realidad, la idea de la charla y del programa de la radio es ponerme a la orden, como dicen allá, de ustedes, y más que todo resolver sus inquietudes. Son gente informada, no hace falta que empecemos que si las misiones, que si los logros, no. Podemos ir un poquito más allá y digamos hacer un informe de coyuntura, hacer un análisis un poquito más profundo, y todo a partir de sus dudas, inquietudes, y sobre todo pues hablando muy desde dentro, porque bueno, 7 meses allá viviendo dan como para, y muy implicado en la militancia obviamente, como para dar algunas pinceladas de análisis que no nos llegan acá, por supuesto, no a través de los medios fascistas que nos controlan, pero ni siquiera tampoco a través de páginas web o de poder ver BTV o Telesur a través de Internet. O sea, son cosas que van como un poquito más en el pulso de lo cotidiano allí, y entonces, bueno, sobre eso y bueno, sobre todo lo que queráis podemos hablar. Aprovecharemos ahí en la Pantera. Si hay que repetir, se repite. Si hay que hablar en la radio, se va, y estamos para lo que haga falta. Lo que haga falta para mantener ese espíritu revolucionario y bolivariano. Javi, amigo, muchas gracias por haber estado. No, a vosotros. Nos vemos en breves, ¿vale? Buenas noches. Bueno, y mientras los compañeros despiden como se merece, vamos a entrar ya con una de las migas que hay en este programa, y es la entrevista a Julián Guita. La semana pasada Julián Guita estuvo aquí presentando su libro de Conversaciones sobre la Tercera República, un libro que estuvo presentando, como ya hemos dicho, en la universidad, en el Procerbuna, y aprovechamos para cogerle un poquito por banda antes de hacerle una serie de preguntas breves. Así que ahora vamos a dejar estas 4 respuestas que Julián Guita nos sintetizó muy brevemente. La primera pregunta, hablábamos de los movimientos sociales, sí, todo este conjunto de mareas, de movimiento 15M,
cómo habían actuado y si el sistema había sido inteligente y había podido dividirlas. Y lo está consiguiendo. Mire, precisamente en la intervención que tengo preparada hablo de la atomización, por otra parte necesaria. Hay multitud de colectivos, las mareas, el 15M, colectivos republicanos que hacen acciones, que se lanzan a la calle, pero parece que son reacios a estructurar un frente plural pero único. Hay como una especie de pecado de narcisismo, de estar constantemente exaltando el ego, encontrarse bien, y sin embargo el enemigo, el adversario, está unido. Así que lo que se pretende, o lo que pretendemos los dos autores modestamente, es decir, ¿qué os parece esta propuesta para ensamblar? Desde el respeto a vuestra forma de ser y a vuestros frentes específicos, como no tengamos un proyecto común, este trabajo que estáis haciendo no sirve para nada, lamento decirlo. ¿Por qué? Nuestra concepción es que estamos en una guerra y al adversario hay que estar organizados para derrotarlo. Pero claro, es que queremos derrotarlo, no queremos perdernos en el gambeteo de lo que es la manifestación, la contestación, que por otra parte es muy agradable, pero a veces es ineficaz. Y la segunda pregunta que le lanzamos a Julio es sobre la República, ya que habla del tema. ¿Cómo ve la República? A día de hoy vemos muchas banderas republicanas por la calle, en las manifestaciones. ¿Cómo ve la República y cómo ve estos movimientos republicanos que están saliendo? Que para mí la República no es la bandera. La bandera tricolor, perdónenme, es perfectamente prescindible. Para mí la República no es que no haya un rey y que haya un presidente de gobierno. Eso es secundario. Para mí la República es una concepción de Estado y de sociedad. La cuestión del rey se averigua el último día. Pero mientras los colectivos republicanos solamente hagan de manifestación de su esencia la bandera, de verdad, modestamente y con mucho respeto, no sirve absolutamente para nada. Porque entre otras razones se están hablando de la bandera de una segunda república que, visto desde hoy, tiene que ser objeto de una severa crítica en muchas cosas. No podemos asimilar así sin más el legado. Claro, ¿qué ocurre? Que tiene el aura de martirio porque el poder republicano fue develado por el general Franco, pero ya está bien de vivir de la corona de martirio. Por eso yo insiste la autora Carmen Reina, es que queremos hacer una propuesta para enganchar a las generaciones presentes en torno a un proyecto. Vamos a ver, los autores queremos que haya república, sin copiar lo anterior, nada más que aquello que merezca la pena ser tenido en cuenta. La tercera pregunta era sencilla. ¿Cuál es la mejor forma de combatir el capitalismo? Hablar menos de capitalismo. Hablar menos de comunismo. Yo que soy comunista y convencido, hablo muy poco de comunismo. Prácticamente no hablo nunca. Y para dar una explicación a por qué lo hago así, léase mi último artículo en Mundo Obrero, que se llama Decían Marx y Engels. Cuando Marx y Engels, en la ideología alemana y después en el manifiesto comunista, hablan de que el comunismo no es un estado al cual llegar, ni es una serie de posiciones, sino un impulso. Por tanto, yo creo que las juventudes comunistas debían de hablar menos de comunismo, aunque lo sean, y deben serlo, y empezar a articular propuestas concretas y unitarias aquí y ahora. Es decir, por lo menos yo no me permito dar consejos, pero yo de comunismo hablo una vez al año, y punto, y ya me está sobrando. Y sencilla también la cuarta y última pregunta. La importancia de la organización. Hombre, obviamente porque es el relevo. Yo no soy de los que elevan a categoría de hecho sublime el de la juventud. Evidentemente es tener unas arterias que funcionan y unas venas que funcionan y una capacidad de ilusionarse. Pero a partir de ahí la juventud en sí no tiene más valor que ese, si no tiene un proyecto,
Si no tiene un proyecto, ya no es Juventud, es Senectú. Pero Senectú con articulaciones que funcionan, simplemente. Entonces, un proyecto es lo que le da, un proyecto joven, es lo que le da entidad a la juventud. Y ese proyecto, hay 1001 maneras de manifestarlo. Anda que no hay organizaciones. Pero el problema es el siguiente. Mire usted, le voy a hacer una comparación. En la física, aunque le parezca a usted esto es un excursus, pero ahora mismo lo que sabemos del universo es que está estructurado por cuatro fuerzas: la electromagnética, la de la gravedad, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero se está buscando cuál es la fuerza, la teoría general que las unifica a las demás. Pues bien, somos capaces, en este caso los que estamos en el Partido Comunista y las juventudes, de llegar a encontrar ese común denominador que los una. Nosotros como comunistas no tenemos más misión que trabajar para conseguir unidad. Ya está. Que no es paja lo que estoy diciendo. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Es extraño, pero la RAE no incluye en su diccionario la palabra populismo. Es extraño, decíamos, por su uso frecuente, sobre todo en los últimos años, sobre todo tras la aparición de los movimientos de izquierda latinoamericana, tras la llegada del comandante Hugo Chávez. Ese populismo se utiliza alternativamente junto a demagogia. El adjetivo se emplea para definir a gobiernos de izquierdas, no socialdemócratas, ni progres se entiende, y a los de extrema derecha, como Amanecer Dorado o el Frente Nacional francés. También para partidos con políticas bien vistas por el sistema, aunque con líderes cuanto menos pintorescos. Jesús Gil, Berlusconi. Podríamos definir el populismo de varias maneras. Una podría ser el ejercicio de la búsqueda del poder sirviéndose de medidas pegadas a la realidad del pueblo. Hacer política para el pueblo, pretender cambiar su realidad atendiendo a la injusticia o a las necesidades ciudadanas, construir el poder desde la participación popular, etc. Otra definición atiende más a los modos de buscar acceder al poder, con promesas o posturas no muy claras, más teóricas que efectivas, que varían y se adaptan a la realidad y lo que el pueblo quiere oír, sin principios o ideas claras. Lo importante aquí no es el pueblo ni su situación, es lograr el poder, hacerlo adaptándose a las necesidades del tiempo sin una línea clara. Este tipo de populismo, obviamente, si alcanza el poder, se muestra tal cual es y se olvida de sus promesas y del pueblo. UPyD es un populismo del malo, del que causa la perfección con nuestra segunda acepción improvisada. Si algo hemos de agradecer a la actual crisis estafa, es la más que probable muerte del bipartidismo. Mantenemos nuestras reservas. Todos sabemos lo que son los sondeos, pero parece claro que el PP-PSOE está más finiquitado que el espíritu de la transición, del que era una pata sólida. La otra pata, todos sabemos que se acerca con muletas, de la mano de una comisionista alemana y con los baúles cargados de dinero saudí a algún retiro dorado. La tercera pata, las autonomías, abrió camino al populismo magenta. Rosa Díez es la Juan Domingo Perón, el general de este peronismo patrio. Decía Perón, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Y las masas le jaleaban. Así forjó un partido monolítico en el que se juntaban sindicatos, patronal, izquierdas, derechas. Décadas después, y en España, Rosa Díez gritaba, no somos ni izquierdas ni derechas, somos UPyD. O sea, somos lo que tú quieras creer, lo que nos convenga. Y también conquistó el gusto popular. Lleva años siendo la política más popular del país gracias a una gestión mediática basada en mejor no aparece en los medios que salir sin pactar el contenido. Supuestamente, al igual que los peronistas, los magentas también agrupan derechas e izquierdas. En la realidad lo que vemos es derecha y más derecha. Pombo, Correarán. Tampoco en sus juventudes encontramos montoneros o una JP. Quien conoce a alguien de las juventudes de UPyD sabrá que son más bien austriacos en lo económico y muy conservadores en lo moral. Los sindicatos solo tienen cabida en pensiones y en UPyD y su vertiente más reaccionaria. Recordemos el comité de sabios sobre las pensiones y su carnet de comisiones y UPyD. La patronal, obviamente, tanto que muchos ya afirman irónicos que no es el partido Rosa Díez sino el de la COE, y en cuanto a lo monolítico, el peronismo difícilmente se fractura
aún hoy. Pero UPyD no para de perder afiliados y dirigentes que alertan del fraude que supone el partido. Pero dejemos el tango y pasemos al rock radical vasco. El País Vasco y la lucha contra ETA son clave en la formación de UPyD. Con el nombre de Plataforma PRO, víctimas y luchadores contra la organización político-militar vasca ETA fueron configurando un partido, en esencia formado por la asociación Basta Ya y con el apoyo de Ciutatans, Albert Boadella, Vargas Llosa, Sánchez Dragó y demás neoliberales o neonacionalistas de carnet y solera. Rosa Díez llegó al partido, que hoy lidera, tras salir despachada del PSOE, un partido que prefirió a Zapatero cuando ella creía ser la elegida. Así, la anteriormente defensora de la identidad vasca cambió de chaqueta y con la excusa de estar en desacuerdo con el apoyo al plan Ibarretxe, se transformó en rojigualda de toda vida. En azote de los privilegios políticos, pese a llevar casi 40 años en la política, y defensora de la unidad nacional. Cabe destacar el apoyo incondicional de Pedro J. Ramírez y Diario El Mundo, que llegó a pedir el voto para los magentas en las últimas elecciones vascas, o de Falange Española, que ha afirmado en reiteradas ocasiones sentirse representada en UPyD. Dime con quién andas y te diré quién eres, o algo así. Pero dejemos de hablar de los amigos José Antonianos de Rosa Díez y veamos algunas actuaciones de UPyD en los últimos tiempos. No vamos a hablar de Toni Cantó, es actor político al que dejarle una conexión wifi y un PC o un móvil con Twitter es como darle a Freddy Krueger las puertas de una guardería abiertas a la hora de la siesta. UPyD y los desahucios. La PA, cafres que recuerdan a la Cale Borroca, UPyD y la condena del 18 de julio. No hay que reabrir heridas ni imponer una verdad oficial. UPyD y el derecho a huelga. Limitado y ordenado. Álvaro Pombo y la dictadura, la democracia fue posible gracias a Franco. UPyD y el pacto fiscal para limitar el gasto. De acuerdo. UPyD y el salario único. De acuerdo. UPyD y la reforma del aborto. De acuerdo. UPyD, PNV, PP y PSOE y el pacto europeo de la Troika. De acuerdo. Vemos con este último ejemplo que UPyD no tiene problemas para unirse con los regionalistas, sus grandes enemigos. Si el sistema o la COE lo requieren, ya pactó con Foro Asturias para lograr grupo parlamentario en las últimas elecciones. Queda claro, UPyD ni de izquierdas ni de derechas, populistas. Porque aún no sabemos, aunque sospechamos, qué defienden o de qué lado están. Depende de cómo se levante por la mañana la gran Rosa Magenta. Porque es más fácil criticar los coches oficiales o los sueldos políticos que mostrar la palma de la mano, que se alza tras la bandera cara al sol. Y vamos con las convocatorias de la semana que viene. Para el miércoles 26 de junio, a las 7 de la tarde, en la Puerta de Gran Casa y en Puerto Venecia, concentración en apoyo a despedido por limpiezas Selimat. El jueves 27 a las 11 de la mañana, de ADICAE, Asociación de Consumidores de Aragón, pasacalles contra los abusos bancarios, salida de Plaza de España. El viernes 28 a las 7 de la tarde, manifestación Día del Orgullo LGTBI. Desde la Plaza San Miguel hasta Paraninfo. El domingo día 30 a las 10, en la Plaza de Villaluenga, provincia de Zaragoza. Séptimo abrazo al río Manubles, movilización contra la mina de Borovia. Y para finalizar ya, vamos a dar las gracias a todos los que nos habéis oído, todos los que nos habéis apoyado a través del Twitter, porque por lo que tengo entendido hemos sido trending topic en España, así que muchas gracias de nuevo. En el próximo programa hablaremos de Venezuela, y además de hablar de Venezuela con Javi, como hemos visto, tenemos que tener una grabación con los represaliados de Corte Inglés y de FCC, Pablo y Lauren, que son al fin y al cabo para nosotros ejemplo de lucha sindical. También desde aquí recordar como siempre que Iskra Radio reconoce la utilización del género masculino en los programas. Este uso del género masculino en los programas no supone en absoluto la exclusión del género femenino, pero reconocemos las dificultades que hay de llevar esta política a cabo, una política feminista en el lenguaje. Y para finalizar, pues saludar especialmente a Sara, a Pablo y a Nacho, que pasan de la UJC y se van al partido a seguir militando. Un abrazo y gracias por todo ese tiempo. Nos vemos la semana que viene, el programa del martes, como ya sabéis que va sobre Venezuela, pero antes, como siempre es bueno recordar, el jueves tenemos una redifusión de este programa. Nos vemos en www.iskraradio.tk y nos vemos la semana que viene. Enfrentamiento, despilfarro, mentiras, corrupción, paro, crisis.
Gobernantes ineficientes y caros, partidos que pertenecen al pasado, nacionalismos que dividen, castillos de ladrillos que no existen. A mí nadie me dice cómo ser libre. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos la espina dorsal, el corazón de algo que no comprarán pues nunca ha estado en los mercados. Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos la espina dorsal, el corazón de algo que no quiere trampas, solo sueños y un tejado. No votes en contra, solo vota por los cambios. El corazón de la política bombea tan mal que sacrifican tu sanidad por coser la herida de un capital. La educación siempre fue un sello de libertad, por derecho, por futuro, gratuito, la apuesta segura de un crecimiento eficaz. Amigo, nunca funcionó descargarte de culpas. Esa energía podría formar parte de la locura de ser dueños de nuestra vida, de un todo de todos donde participar. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos la espina dorsal, el corazón de algo que no comprarán pues nunca ha estado en los mercados. Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos. Somos el mundo porque nosotros lo formamos. Somos la espina dorsal, el corazón de algo que no quiere trampas, solo sueños y un tejado. No votes en contra, solo vota por los cambios. Para defender nuestra sanidad cada voto cuenta. Para una buena educación cada voto cuenta. Contra los nacionalismos cada voto cuenta. Por un gobierno más austero cada voto cuenta.